¿Por qué nos equivocamos al leer la Biblia? Muchos lo leemos como si toda la Biblia la debiéramos de aplicar literal, o algunos la vemos como si toda debiéramos de aplicarla para hoy. Es vigente aún el día de hoy, dice que toda la escritura es útil para nuestra enseñanza, pero nosotros debemos de entender y comprender cuándo y cómo debemos de aplicarla. Si nosotros no la aplicamos bien, entonces vamos a estar diciendo cosas como que necesito un profeta que me venga a decir qué debo de hacer. Pero la pregunta es, ¿entendemos qué tiempo estamos viviendo? ¿Y entendemos la Biblia como debería de ser? La pregunta es clara, porque es que podemos estar queriendo hacer sacrificios como se hacía en el antiguo pacto con los animales, y pues es por falta de entendimiento de las escrituras. Entonces necesitas saber contexto histórico, contexto literario y sobre todo lo que dice el Espíritu. Apliquemos el contexto histórico viendo a quién se le escribió, por qué se le escribió, qué situación estaban viviendo a los que se les escribió, bajo qué cultura y bajo qué leyes estaban viviendo. Te hago una pregunta, ¿por qué Pablo habló las mujeres callen en la congregación? Deberíamos de saber por qué fue eso. Si él lo dijo, no es porque estaba ejerciendo o estableciendo una ley universal, sino que estaba hablando o corrigiendo unas estructuras que se vivía dentro del contexto de estas iglesias, por lo cual él dice, yo batallé con bestias o con fieras. Estaba escribiendo a los de Corintios acerca del problema que tuvo en Éfeso. Veremos de esto en el próximo video, contexto histórico, literario y por qué dijo que las mujeres callen en la congregación. Estate atento. Punto 2 a tener en cuenta. Habló en prosa, narrativo, era una profecía, era una parábola, era un símbolo. ¿De qué manera se escribió? O sea, literariamente, ¿qué género literario estaba utilizando? Porque en la escritura nos encontramos una gran variedad. Salmos dice, y leo, los salmos, me hiciste habitar en tinieblas como los muertos de mucho tiempo. Esto no es una doctrina, sino que es una expresión. Estaba hablando un alma abatida, cansada, dolida y que esperaba redención. El género de los salmos es poético. Cuando el Señor habla de que debemos de sacarnos el ojo, si el ojo izquierdo o el ojo derecho, no estaba hablando de que nos mutilemos, sino que Él estaba hablando de la imposibilidad del hombre al justificarse. Y estaba hablando de algo espiritual. Lo que Jesús está haciendo es una hipérbole, está haciendo una exageración para mostrar la ineficacia de las obras humanas y de cómo necesitábamos el reino de Dios. Habla de una entrega total. Todo aquel que no aborrece su propia vida, nos está diciendo que debemos de cortar de raíz, en este caso los ojos, y entender lo que nos ha sido entregado por medio del sacrificio de Cristo ahora, en esta realidad espiritual que vivimos ahora. No vamos a sacrificar nuestros ojos literalmente, sino que está hablando de formas espirituales, de pensamiento, o cuando hablamos físicas, de comportamiento. Y esto nos lleva a plantearnos los 3 niveles de entendimiento que debemos de tener. Por ejemplo, en Efesios 6:2 nos dice que nosotros estamos sentados en lugares celestiales. Eso no significa que yo estoy exactamente sentado en esa nube o en el cielo directamente. Entonces, si lo vemos desde el entendimiento de la mente, ok, me está haciendo una afirmación para una realidad espiritual que ya se cumplió. Cuando el Señor Jesucristo dijo, consumado es, entonces pagó en su totalidad y entonces me entregó el Espíritu Santo. Por medio del Espíritu Santo, ahora yo estoy sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo, porque Él subió y se sentó a la diestra. Desde el Espíritu entonces entiendo que no lucho por la aprobación del Señor una vez que el Espíritu Santo vino a mí, porque ya estoy conectado y estoy fusionado a Él. Quiere decir de que espiritualmente no estoy falto o no tengo carencias. Ahora hablemos de la parte corporal o cuerpo, el tercer nivel de entendimiento, y es el andar en paz, en gozo, en amor, en tranquilidad, porque ya estoy viviendo desde la posición espiritual y no desde lo que yo estoy viendo en este momento. Esto significa que yo estoy gobernando ahora mi vida por medio del Espíritu Santo, pues estoy alineado con su propósito. Dios no nos dejó la Biblia para acumular citas, sino para que Cristo sea formado en ti. Si quieres más contenido y quieres que profundicemos, suscríbete para que no te pierdas videos como este y para que puedas ver el resto de videos que vamos a estar subiendo. De esa manera podrás entender por qué hablé del nuevo pacto y de cómo debemos verlo a través de la cruz el día de hoy.